Bueno, vamos con temas económicos. Ya estamos con el profesor Jorge González Izquierdo, ex ministro de Trabajo en su momento, ¿verdad? ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a hablar de varios temas económicos. Hoy se presentó el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Julio Velarde, en los tradicionales reportes de inflación que se dan cada 3 meses. Y bueno, dijo algo que francamente sí genera preocupación, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? Sin criterios técnicos no se puede tener un buen gobierno. Vamos a escuchar. Antes la opinión del MEF usualmente era respetada y dejó de ser escuchada en varios periodos aprobados. Este retiro 95.5, pongamos, de la AFP, etcétera, ¿no? Antes, usualmente, en la mayor parte de los casos, el MEF opinaba y se consideraba que su opinión era tener responsable, y usualmente se le da caso, o se discutía en todo caso, ¿no? Acá sin escuchar, sabiendo que el MEF se oponía, se aprobó. Estoy hablando del 2016 inclusive, ¿no? Bueno, ese era otro comentario que también es importante, que en algún momento lo dijo en una CADE de 2017, donde señalaba que el MEF ya había perdido peso, ¿no? En 2017, ¿ah? Hoy, lamentablemente, el MEF, pues, al parecer sigue raquítico. Y el otro comentario era del criterio técnico. ¿Las decisiones que se están tomando tienen criterio técnico? Escuchemos. Creo que es una tendencia del mundo, y lo vemos en varios países, ¿no? Que opiniones técnicas cada vez son menos escuchadas, y lo podemos ver en algunos países más grandes del mundo, inclusive. Entonces, no me sorprende tanto. Hay muchas explicaciones que se dan, no van a meterme en ellas, pero sí creo que sin criterios técnicos a la larga no se puede tener un buen gobierno, ¿no? Entonces, diría que sea opiniones técnicas, no sea tampoco un capricho del Ministerio de Economía, etcétera, cuando estoy opinando. Pero sí creo que al menos deberían tomarse en cuenta y discutir, ¿no? Profesor, vamos con la primera idea que sostiene el doctor Julio Velarde, ¿no? El MEF ha perdido peso, el MEF viene perdiendo peso. Y uno se pregunta, ¿frente a quién viene perdiendo peso y cuán preocupante es que el MEF, el Ministerio de Economía, pierda peso? Ante el poder político, claramente. Así, claro y raspado, ante el poder político, proveniente del Congreso y proveniente dentro del mismo Ejecutivo. Ha habido ministros de Economía de este régimen anteriores que salían a decir nos oponemos al retiro de la AFP, nos oponemos al retiro de la CTS, pero a la hora que llegaba del Congreso firmaban y lo promulgaban. Entonces, ¿cómo es? No es evidente eso y es una muy mala señal que se manda, porque así como la política monetaria es muy importante para conseguir la estabilidad de precios y la estabilidad financiera de la economía, la política fiscal, que es la que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, también es muy importante porque contribuye a la estabilidad macroeconómica del país y da imagen para que los capitales extranjeros, sobre todo, tengan confianza en venir a apostar por el Perú, ¿no? Y eso, digamos, si uno tratara de entender el qué ocurrió, ¿no? En qué momento el ministro de Economía, el Ministerio de Economía y Finanzas dejó de tener el poder que tenía. El ministro de Economía no era como cualquier ministro de Estado, tenía un peso casi al igual que el premier. Sí, pero claro. ¿en qué momento se pierde, digamos? Yo creo que eso se comienza a perder paulatinamente y progresivamente cuando se politiza en extremo también el cargo de ministro de Economía. Yo sé que el ministro de Economía tiene que tener muñeca, porque trata con políticos, pero fundamentalmente tiene que tener una buena solidez económica, de ciencia económica, tiene que saber la teoría económica, tanto la micro como la macro, la tiene que tener por lo menos los fundamentos bien claritos. Cuando tú no tienes eso, eres presa fácil del político y de la prédica del político. Eso es lo que yo creo que ha venido pasando a lo largo de los años hasta el presente. Y ahora, por un lado están las presiones políticas del Congreso de la República, dentro del propio gabinete, los gobiernos subnacionales, municipalidades, gobiernos regionales. Pero el doctor Velarde hoy día también decía que sin criterios técnicos no se puede tener un buen gobierno. Es decir, Sí, claro. sin criterios técnicos
ojo, del propio Ministerio de Economía. El propio Ministerio de Economía hoy ya no tiene criterios técnicos para impulsar determinadas políticas. Y ahí me pongo a pensar en toda la crítica que hubo por el famoso Foncomún. Claro, y también, por ejemplo, con la regla fiscal. La regla fiscal. Tú no puedes, una regla es una norma de conducta, ¿no? Para que tú te muevas entre este lado y este lado te mueves. No puedes irte así ni irte así, das confianza. Pero si tú resulta que comienzas a decir, este se va a estar el próximo año o este año se pone acá y este se pone acá, entonces comienzas a cambiar la regla fiscal, por ejemplo, año a año, entonces lo que transmites es inseguridad, incertidumbre, que es lo que está viviendo lamentablemente la economía norteamericana ahora. Ayer el Banco Central de Estados Unidos se reunió y ha bajado su estimado de crecimiento para este año a 1.4%. Y lo sigue bajando. Y cuando tú lees el porqué, es básicamente la incertidumbre de la política económica del señor Trump. Y ahora, hablando de crecimiento económico, el BCR también en este reporte reduce su estimado de crecimiento para este año muy ligeramente, de 3,2 a 3,1. Sin embargo, Perú todavía se coloca como una de las economías que más va a crecer en América Latina. Me parece que le gana Argentina y Mira, por ahí Paraguay. Yo a principios de este año, Omar, dije públicamente y me sigo ratificando que vamos a crecer alrededor de 3%, quizás un poco menos también. Y no es que yo sea pitonizo ni tenga una bola de cristal, sino fundamentalmente porque la economía mundial este año va a ser esto, y eso nos afecta. La incertidumbre del extranjero que nos va a caer también es muy grande, y además va a haber una fuente interna de incertidumbre y de inseguridad, que es la campaña electoral que empieza ahora en julio y agosto. Entonces, eso te lleva a ti a que seas moderado en tus proyecciones de crecimiento, y tan es así. Y yo estoy por ahí pensando que el próximo trimestre el Banco Central se va a mandar una bajadita probablemente a 3.0 y así, ¿no? Entonces, lamentablemente hay que entender que la economía peruana no es sola, está en una economía mundial, ¿no? Y en esa economía mundial, el tema de los precios, sobre todo el de los combustibles, es algo que debería preocuparnos en el corto plazo, dada la guerra entre Israel e Irán. Yo creo que los efectos para la economía peruana de la guerra Israel-Irán va a depender de tres factores. Primero, y en ese orden de importancia, la duración. Si te dura 8 días, 10 días, 12 días, no pasa mayormente nada. Profesor, muchísimas gracias. Le pido brevemente, Sí, porque hay lo último de la información, un tuit del Ministerio Público, a ver, que señala lo siguiente: lo último de la información, urgente, desde el Ministerio Público, institución comprometida con la legalidad, la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa Valenzuela, reiteró la solicitud a la Junta Nacional de Justicia para la remisión de la resolución conjuntamente con el acta donde conste la decisión del colegiado que resolvió el recurso de nulidad de la señora Patricia Liz Benavides Vargas, en atención que hasta la fecha, dice, no ha cumplido con lo requerido. El Ministerio Público reafirma su compromiso con el Estado y Derecho y la democracia, y adjunta el oficio donde le reiteran este pedido. Entonces, ojo, lo conversábamos con Jaime Altado más temprano. A la Junta de Fiscales Supremos, a la Fiscal de la Nación, ellos dicen que no les ha llegado ninguna resolución firmada por todos los magistrados, solo la que firmó el presidente Gino Ríos. Vamos a ver cómo termina esta situación. Nuevamente, muchísimas gracias al profesor Jorge González Izquierdo. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.